Roberto soportó los abucheos y las carcajadas de todo un pueblo cuando ofreció sus últimos 6 pesos por un caballo salvaje que todos consideraban un demonio destinado al matadero. 4 meses después, esas mismas personas que lo humillaron públicamente cayeron de rodillas frente a él, suplicando su perdón con lágrimas de vergüenza rodando por sus mejillas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde caía implacable sobre el viejo rancho de subastas en las afueras de San Miguel, un pueblo polvoriento donde las historias se escribían con sudor y tierra. Era uno de esos días en que el calor parecía adherirse a la piel como una segunda capa, y el aire olía a madera seca y estiércol. La gente del pueblo se había reunido en las viejas gradas de madera, expectantes ante lo que prometía ser una subasta interesante. Había caballos de todas las edades y razas, algunos mansos y otros con un brillo desafiante en la mirada, que advertía a cualquiera que se acercara demasiado. Entre la multitud se encontraba Roberto Mendoza, un hombre de 63 años cuyo rostro curtido por el tiempo guardaba historias que pocos conocían. Su sombrero de fieltro marrón, desgastado por años de uso, protegía sus ojos del sol, mientras observaba cada animal que pasaba por el corral de exhibición. Roberto caminaba con una ligera cojera, recuerdo permanente de una guerra que había terminado décadas atrás, pero que aún vivía en sus huesos y en las cicatrices que cruzaban su espalda. Había sido soldado, uno de esos hombres que regresaron a casa con medallas que nunca usaban y recuerdos que preferían olvidar. Después de la guerra, Roberto había vivido una vida tranquila en su pequeña parcela a las afueras del pueblo. Cultivaba lo suficiente para subsistir y criaba algunas gallinas, pero su verdadera pasión siempre habían sido los caballos. Había crecido entre ellos, aprendiendo de su padre el arte de entender a estos nobles animales. Sin embargo, hacía años que no tenía uno propio. Los tiempos habían sido difíciles y su pensión de veterano apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Aún así, ese día había decidido venir a la subasta, movido por una nostalgia que no podía explicar y una necesidad de reconectar con aquella parte de sí mismo que la guerra casi había destruido. El subastador, un hombre corpulento de voz ronca llamado Esteban, dirigía el espectáculo con la habilidad de quien había hecho esto durante toda su vida. Los caballos iban pasando uno tras otro y las ofertas subían con rapidez. Había rancheros adinerados de la ciudad, comerciantes que buscaban buenos ejemplares para revender, y algunos vecinos del pueblo que querían añadir animales a sus pequeñas granjas. Roberto observaba en silencio, sabiendo que con los pocos pesos que llevaba en el bolsillo no podría competir por ninguno de los animales que hasta ahora habían aparecido. Fue entonces cuando lo vio. El ruido en el corral cambió de tono, volviéndose más caótico y tenso. 2 hombres luchaban por controlar a un caballo negro que se resistía con una ferocidad que hacía temblar las tablas del cercado. El animal era imponente, con un pelaje oscuro como la medianoche y una crin salvaje que ondeaba mientras sacudía la cabeza violentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de miedo y furia. Tenía cicatrices en el lomo y en las patas, señales de una vida dura y probablemente de maltrato. Cuando finalmente lograron llevarlo al centro del corral para exhibirlo, el caballo relinchó con tal fuerza que varios espectadores retrocedieron instintivamente. «Este es Tornado», anunció Esteban con cierta vacilación en la voz, sabiendo que tendría dificultades para vender a este animal. Un semental de aproximadamente 5 años. Como pueden ver, tiene carácter fuerte. Necesita un dueño con experiencia. El subastador intentaba sonar optimista,
pero su tono revelaba que hasta él dudaba de encontrar comprador para semejante criatura. La multitud murmuraba entre sí, algunos con curiosidad, pero la mayoría con escepticismo. Nadie quería un caballo indomable, un animal que podría ser peligroso y que claramente traía consigo una historia de sufrimiento y rebeldía. «Empezamos en 100 pesos», propuso Esteban. El silencio fue su respuesta. 80 pesos, bajó el precio, pero nadie levantó la mano. La cifra siguió descendiendo, mientras Tornado continuaba forcejeando contra las cuerdas que lo sujetaban, sus músculos tensos bajo la piel brillante de sudor. 50 pesos, 30, 20. La humillación del rechazo se reflejaba en cada nueva reducción del precio. Algunos en la audiencia comenzaron a reírse burlonamente, comentando que ni regalado querrían llevarse a semejante problema. «Ese caballo está loco», decía uno. «Es un caso perdido», añadía otro. «Lo mejor sería enviarlo al matadero antes de que lastime a alguien». Roberto observaba todo esto con una expresión impenetrable, pero algo dentro de él se había removido. Miraba los ojos del caballo y veía algo que los demás no podían o no querían ver. No veía locura ni peligro, veía dolor y desconfianza. Veía a un ser que había sido herido y traicionado tantas veces que ya no sabía cómo confiar. En esos ojos oscuros y atormentados, Roberto se veía a sí mismo 30 años atrás, cuando había regresado de la guerra lleno de ira y dolor, cuando el mundo le parecía un lugar hostil y cada persona una amenaza potencial. 10 pesos, dijo Esteban casi resignado, su voz perdiendo el entusiasmo característico de un subastador. «Alguien ofrece 10 pesos por este semental». Nadie respondió. Las risas continuaban entre el público, y algunos ya comenzaban a levantarse de sus asientos, considerando que el espectáculo había terminado. El caballo, como si percibiera el desprecio colectivo, relinchó nuevamente y pateó el suelo con fuerza, levantando una nube de polvo que brilló bajo los rayos del sol poniente. Roberto metió la mano en su bolsillo y contó los billetes arrugados que llevaba. Había venido con la intención de comprar algo de alimento para sus gallinas después de la subasta, tal vez un saco de grano si conseguía buen precio. En total, tenía exactamente 6 pesos. Miró al caballo una vez más y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Levantó la mano lentamente, con la calma de quien ha enfrentado situaciones mucho más aterradoras que un grupo de rancheros burlones. 6 pesos, dijo con voz firme y clara, una voz que resonó en el silencio repentino que se había apoderado del lugar. Las risas se convirtieron en murmullos de incredulidad. La gente se volvió para ver quién había hecho semejante oferta ridícula. Cuando vieron al viejo veterano, con su sombrero gastado y su chaqueta de cuero desgastada por los años, los murmullos se transformaron en carcajadas abiertas. Un hombre corpulento en la primera fila se dio la vuelta, su rostro enrojecido por la diversión. 6 pesos, repitió entre risas. Este viejo quiere comprar un demonio con 6 miserables pesos. Los abucheos comenzaron casi de inmediato. Algunos silbaban burlonamente, otros gritaban insultos apenas disimulados. «Vete a casa, abuelo», gritó alguien desde las gradas superiores. «Ese caballo te va a matar antes de que puedas montarlo». Otro añadió con crueldad: «Ni siquiera tienes para comprar una gallina, y quieres llevarte un semental». La humillación pública caía sobre Roberto como una lluvia ácida, pero él permaneció inmóvil, su mirada fija en el caballo que ahora, curiosamente, había dejado de forcejear y lo observaba con lo que parecía ser curiosidad. Esteban, el subastador, se encontraba en una posición incómoda. Por un lado, 6 pesos era una oferta insultantemente baja para cualquier caballo, incluso uno tan problemático como Tornado. Por otro lado, nadie más estaba ofreciendo nada,
y el dueño anterior del animal ya había dejado claro que no quería volver a verlo. El caballo había llegado a la subasta después de ser rechazado por 3 propietarios diferentes, cada uno de los cuales había intentado domarlo sin éxito. El último lo había maltratado severamente antes de abandonarlo, dejándole las cicatrices que ahora marcaban su cuerpo. 6 pesos a la una, comenzó Esteban con tono dubitativo. La multitud estalló en nuevas carcajadas. 6 pesos a las 2. Alguien lanzó un trozo de pan hacia Roberto, que cayó a sus pies sin que él siquiera bajara la mirada. 6 pesos a las 3. Vendido al caballero del sombrero marrón. El martillo golpeó la mesa con un sonido que pareció resonar mucho más allá de las paredes del rancho de subastas. Roberto caminó hacia el corral, mientras los abucheos continuaban a su espalda. Podía escuchar los comentarios despectivos, las predicciones de desastre, las apuestas sobre cuánto tiempo sobreviviría antes de que el caballo lo pateara hasta matarlo. Pero había algo más que también escuchaba, algo que los demás parecían ignorar. Era el sonido de la respiración agitada de Tornado, el temblor en sus patas, el modo en que sus orejas se movían nerviosamente. No era el comportamiento de un animal agresivo por naturaleza, era el comportamiento de una criatura aterrorizada. Cuando llegó al borde del corral, los hombres que sostenían las cuerdas de Tornado lo miraron con una mezcla de lástima y diversión. «Buena suerte, viejo», dijo uno de ellos con sarcasmo. «Vas a necesitarla». Roberto asintió sin responder y extendió los 6 pesos arrugados hacia Esteban, quien los tomó con cierta vergüenza, como si aceptar tan poco dinero fuera una admisión de fracaso. A cambio, le entregó un papel que certificaba la transferencia de propiedad y las cuerdas que aún mantenían al caballo bajo control precario. El momento en que las manos de Roberto tocaron las cuerdas, algo cambió en el ambiente. Tornado, que había estado tirando y forcejeando durante toda la subasta, se quedó completamente quieto. Sus ojos, antes desorbitados por el pánico, se fijaron en el rostro del viejo veterano con una intensidad que hizo que incluso los hombres más escépticos guardaran silencio por un momento. Era como si el caballo estuviera evaluando a este nuevo humano, decidiendo si sería otro torturador o algo diferente. Roberto no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo las cuerdas con firmeza pero sin tirar de ellas, permitiendo que el animal lo observara. «Tranquilo, muchacho», murmuró en voz tan baja que solo Tornado podía escucharlo. «Sé lo que se siente, sé lo que es que el mundo te dé la espalda, pero eso se acabó. Ya no estás solo». Las palabras eran simples, pero había en ellas una sinceridad que trascendía el lenguaje humano. Tornado resopló suavemente, su cuerpo aún tenso, pero ya no en posición de ataque. La multitud comenzó a dispersarse, perdiendo interés ahora que el espectáculo había terminado. Algunos seguían riéndose entre ellos, seguros de que pronto escucharían noticias del viejo veterano siendo llevado al hospital, o peor aún, al cementerio. Nadie creía que aquella extraña pareja tuviera futuro alguno. Para ellos, Roberto Mendoza había tirado 6 pesos a la basura y probablemente su vida también. Lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que acababan de presenciar el comienzo de algo extraordinario. El camino de regreso a casa fue largo y silencioso. Roberto caminaba adelante, sosteniendo la cuerda con suavidad mientras Tornado lo seguía a una distancia prudente. El sol ya se había puesto, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo cuando finalmente llegaron a la pequeña parcela donde vivía el veterano. Era un lugar humilde, con una casa de adobe que había visto mejores tiempos, y un establo de madera que Roberto había construido con sus propias manos décadas atrás, cuando aún soñaba con tener una familia y una vida llena de caballos. Aquella noche,
Roberto no intentó forzar nada. Condujo a Tornado al establo, le quitó las cuerdas que lo habían mantenido atado y simplemente dejó la puerta abierta. El caballo podía irse si quería. Podía escapar hacia la libertad de los campos abiertos que se extendían más allá de la cerca. Pero Roberto sabía, con una certeza que no podía explicar, que Tornado no se iría. Había visto algo en aquellos ojos oscuros, un reconocimiento silencioso entre dos almas rotas que habían encontrado en el otro algo que el mundo les había negado. Los primeros días fueron de observación mutua. Roberto se levantaba al amanecer, como había hecho durante toda su vida, y caminaba hasta el establo con un balde de agua fresca y algo de heno que había conseguido de un vecino a cambio de ayuda con algunas reparaciones. Tornado permanecía en la esquina más alejada, sus músculos tensos y sus ojos vigilantes, pero ya no mostraba la agresividad descontrolada de la subasta. Cada día, Roberto se sentaba en un viejo taburete cerca de la entrada del establo y simplemente hablaba. Le contaba historias de su juventud, de los caballos que había conocido cuando era niño, de su padre que le había enseñado todo lo que sabía sobre estos animales. También le habló de la guerra. Fue algo que no había compartido con nadie en 30 años, pero con Tornado las palabras fluían como un río que finalmente encuentra su cauce hacia el mar. Le contó sobre el miedo constante, sobre las noches sin dormir, sobre los amigos que había perdido y los horrores que había presenciado. Le habló de cómo había regresado a casa convertido en un extraño, incapaz de conectar con nadie, consumido por una rabia que no sabía cómo canalizar. Durante años, había vivido aislado, convencido de que estaba demasiado roto para merecer compañía o afecto. Tornado escuchaba, o al menos eso parecía. Sus orejas se movían hacia la voz de Roberto. Su respiración se volvía más tranquila cuando el viejo hablaba. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la distancia entre ellos comenzó a reducirse. Un día, cuando Roberto dejó el balde de agua en el suelo, Tornado dio un paso hacia adelante en lugar de retroceder. Fue un paso pequeño, apenas perceptible, pero para Roberto significó el mundo. Las semanas pasaron y las noticias de la compra del caballo salvaje se habían extendido por todo San Miguel. El pueblo era pequeño y los chismes viajaban rápido. La gente hablaba del viejo loco que había comprado un demonio por 6 pesos, apostando sobre cuándo llegaría la noticia de su muerte. Algunos vecinos, movidos por una curiosidad morbosa, pasaban cerca de la parcela de Roberto, esperando ver el desastre anunciado. Lo que encontraban los dejaba perplejos. Veían al veterano sentado junto al establo, hablando en voz baja mientras el caballo negro pastaba tranquilamente a pocos metros de distancia. Veían cómo Tornado levantaba la cabeza cuando Roberto se acercaba, no con miedo, sino con algo que se parecía mucho a la anticipación. Veían cómo el viejo acariciaba el cuello del animal sin que éste mostrara el menor signo de agresión. Era un espectáculo que desafiaba todo lo que habían presenciado en la subasta, y muchos no sabían qué pensar. Don Aurelio, el dueño de la tienda de abarrotes del pueblo, fue uno de los primeros en acercarse a hablar con Roberto. Lo encontró una mañana reparando la cerca de su parcela, mientras Tornado lo observaba desde el establo con calma. «Mendoza», dijo don Aurelio rascándose la cabeza bajo su sombrero, «no entiendo. Ese caballo casi mata a 3 hombres en la subasta. ¿Cómo es que contigo está tan tranquilo?» Roberto sonrió levemente sin dejar de trabajar. «Los animales saben, don Aurelio. Saben cuando alguien quiere hacerles daño y cuando alguien solo quiere darles una oportunidad. Este caballo ha sufrido mucho. Lo único que necesitaba era alguien que lo entendiera». La respuesta era simple, pero contenía una verdad profunda que don Aurelio no terminaba de comprender.
Se marchó sacudiendo la cabeza, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no miraba a Roberto con lástima o burla, sino con algo parecido al respeto. La noticia de su conversación se extendió rápidamente, y pronto otros vecinos comenzaron a pasar por la parcela, no para burlarse, sino para presenciar con sus propios ojos la transformación del caballo salvaje. Roberto ignoraba la mayoría de las visitas, concentrado en su trabajo con Tornado. Había comenzado a entrenarlo no con métodos de fuerza, sino con paciencia infinita. Le enseñaba a responder a comandos de voz, a moverse en círculos, a detenerse cuando él levantaba la mano. Cada pequeño logro era celebrado con una caricia y palabras de aliento. Cada retroceso era recibido con comprensión y más paciencia. Era un proceso lento, mucho más lento de lo que cualquier entrenador profesional habría tolerado, pero Roberto no tenía prisa. Sabía que las heridas profundas necesitan tiempo para sanar, tanto las del cuerpo como las del alma. Un mes después de la subasta, Roberto montó a Tornado por primera vez. No había sido un proceso forzado ni apresurado. Simplemente una mañana, mientras cepillaba el pelaje negro del caballo, Roberto sintió que era el momento. Colocó una manta sobre el lomo de Tornado con movimientos lentos y deliberados, hablándole todo el tiempo para mantenerlo tranquilo. El caballo resopló, pero no se movió. Luego vino la silla de montar vieja que Roberto había conservado durante años, guardada en un rincón del establo como recuerdo de tiempos mejores. Cuando finalmente se subió, apoyando su peso sobre el animal con cuidado, Tornado permaneció completamente quieto. Caminaron juntos por primera vez esa mañana, recorriendo los límites de la pequeña parcela bajo el sol naciente. Roberto no usó espuelas ni fusta, solo sus piernas y su voz para guiar al caballo. Tornado respondía a cada indicación como si hubiera nacido para ello, como si toda la violencia y el miedo de su pasado fueran solo un mal sueño del que finalmente había despertado. Cuando regresaron al establo, Roberto desmontó y abrazó el cuello del caballo, sus ojos humedecidos por una emoción que no había sentido en décadas. Los meses siguientes fueron de descubrimiento mutuo. Roberto aprendió que Tornado tenía un temperamento gentil cuando se sentía seguro, que le gustaba que le rascaran detrás de las orejas, que se ponía nervioso con los ruidos fuertes, pero se calmaba inmediatamente cuando escuchaba la voz de su dueño. Tornado, por su parte, aprendió que Roberto nunca levantaría una mano para golpearlo, que siempre habría comida y agua fresca esperándolo, que este humano era diferente a todos los demás que había conocido. La transformación del caballo era visible para cualquiera que lo viera. Su pelaje, antes opaco y descuidado, ahora brillaba como obsidiana pulida bajo el sol. Las cicatrices de su cuerpo seguían ahí, pero ya no definían su apariencia. Había ganado peso y músculo, y su porte era el de un animal orgulloso y confiado. Cuando caminaba junto a Roberto por el pueblo, la gente se detenía a mirar, incapaz de creer que aquel fuera el mismo caballo salvaje que había aterrorizado la subasta apenas unos meses atrás. Pero no todos veían la transformación con buenos ojos. Había quienes se sentían avergonzados por haberse burlado de Roberto aquel día, y en lugar de admitir su error, preferían buscar fallas en lo que el veterano había logrado. Entre ellos estaba Marcos Villanueva, un ranchero adinerado que había sido uno de los más vocales en sus burlas durante la subasta. Marcos era un hombre acostumbrado a dominar, tanto a personas como a animales, y la idea de que un viejo veterano sin recursos hubiera logrado lo que él mismo habría considerado imposible le resultaba intolerable. Una tarde, mientras Roberto compraba provisiones en la tienda de don Aurelio, Marcos se acercó con su característica arrogancia. Había bebido un par de cervezas y su lengua estaba más suelta de lo habitual. «Vaya, vaya», dijo con tono despectivo, «el domador de bestias. Dime, Mendoza,
¿Cuánto tiempo crees que durará tu suerte antes de que ese animal te mate? Roberto lo miró con calma, sin dejarse provocar. No es suerte, Villanueva, es paciencia y respeto, algo que tú nunca has entendido. Las palabras golpearon a Marcos más fuerte que cualquier puño. Su rostro se enrojeció de ira y dio un paso amenazante hacia Roberto. «Escúchame bien, viejo», siseó entre dientes. «Ese caballo es un peligro y tú eres un tonto por pensar lo contrario. Un día de estos vas a despertar en el hospital, si es que despiertas, y entonces todos veremos quién tenía razón». Roberto no respondió. Simplemente tomó sus provisiones, asintió cortésmente hacia don Aurelio y salió de la tienda, dejando a Marcos hirviendo de frustración. Lo que Roberto no sabía era que Marcos no se conformaría con palabras. El ranchero tenía un orgullo herido y una necesidad de demostrar que él siempre tenía razón. Esa misma noche, mientras Roberto dormía, Marcos y 2 de sus peones se acercaron sigilosamente a la parcela del veterano. Su plan era simple y cruel: asustar al caballo, provocarlo hasta que mostrara su verdadera naturaleza salvaje, y así demostrar ante todo el pueblo que Roberto había sido un tonto al comprarlo. Se acercaron al establo con linternas y palos, haciendo ruido deliberadamente. Tornado, que dormitaba en su rincón, levantó la cabeza alarmado. Sus ojos captaron las luces que se movían erráticamente y sus oídos registraron las voces hostiles. El miedo, ese viejo compañero que creía haber dejado atrás, comenzó a trepar por su columna. Uno de los peones golpeó los barrotes del establo con un palo, produciendo un estruendo metálico que hizo que Tornado se levantara de golpe, relinchando con terror. El ruido despertó a Roberto, quien saltó de la cama con la agilidad de un hombre mucho más joven. Sus instintos de soldado, dormidos durante décadas, se activaron inmediatamente. Tomó la escopeta que guardaba junto a la puerta y salió corriendo hacia el establo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cuando llegó, vio las figuras oscuras huyendo hacia el camino y escuchó la risa cruel de Marcos perdiéndose en la noche. Pero lo que más le preocupaba era Tornado, que temblaba violentamente en una esquina del establo, sus ojos desorbitados por el pánico. «Tranquilo, muchacho», susurró Roberto entrando lentamente al establo, su voz firme pero suave. «Ya pasó, estás a salvo, estoy aquí contigo». Se acercó paso a paso, sin dejar de hablar, hasta que pudo tocar el cuello sudoroso del caballo. Tornado tembló bajo su mano, pero no se apartó. Poco a poco, la respiración del animal comenzó a normalizarse y finalmente apoyó su cabeza contra el pecho de Roberto, buscando consuelo en el único humano que nunca lo había traicionado. Roberto pasó el resto de la noche en el establo, sentado junto a Tornado con la escopeta sobre las rodillas. No volvió a dormir, vigilando cada sombra y cada sonido, preparado para defender a su compañero de cualquier nueva amenaza. Cuando el amanecer pintó el cielo de tonos rosados y naranjas, el veterano finalmente se permitió respirar con algo de alivio. Tornado también se había calmado por completo y ahora descansaba con la cabeza apoyada cerca del hombro de Roberto, como si la cercanía física fuera un ancla que lo mantenía conectado a la seguridad. La noticia del incidente nocturno no tardó en esparcirse por el pueblo. Don Aurelio, quien había escuchado rumores sobre las intenciones de Marcos la noche anterior, fue el primero en visitar a Roberto para asegurarse de que estuviera bien. Lo encontró cepillando a Tornado bajo el sol de la mañana, ambos aparentemente tranquilos a pesar de lo ocurrido. «Mendoza», dijo el tendero con genuina preocupación, «escuché lo que pasó. Ese Villanueva es un cobarde y un miserable. ¿Quiere que hable con el sheriff?» Roberto negó con la cabeza sin dejar de cepillar. «No serviría de nada, don Aurelio. Marcos tiene dinero e influencia. Su palabra valdría más que la mía, pero le agradezco que se preocupe.
Lo que Roberto no dijo, pero don Aurelio pudo percibir, era que el veterano no necesitaba la ayuda de ninguna autoridad. Había sobrevivido a una guerra, había enfrentado enemigos mucho más peligrosos que un ranchero cobarde con el orgullo herido. Lo que le preocupaba no era su propia seguridad, sino la de Tornado. El caballo había progresado tanto en tan poco tiempo, y un solo incidente como el de la noche anterior podría haber destruido meses de trabajo y confianza construida con paciencia infinita. Durante las semanas siguientes, Roberto intensificó su vigilancia. Instaló una campana en la entrada de su propiedad, que sonaría si alguien cruzaba la cerca durante la noche. Movió su cama más cerca de la ventana que daba al establo, y mantuvo la escopeta siempre cargada y al alcance de la mano. Pero también continuó con el entrenamiento de Tornado, negándose a permitir que el miedo dictara sus acciones. El caballo, por su parte, mostraba una resiliencia que sorprendía incluso a Roberto. Después de aquella noche terrible, el vínculo entre ellos parecía haberse fortalecido aún más, como si hubieran superado juntos una prueba que los había unido de manera irreversible. 3 meses después del ataque, algo inesperado ocurrió. El alcalde de San Miguel, un hombre pragmático llamado Fernando Castillo, anunció que el pueblo organizaría una feria ecuestre para celebrar las fiestas patronales. Habría competencias de doma, carreras de velocidad y exhibiciones de habilidades ecuestres. Los premios serían modestos pero simbólicos, y la participación estaría abierta a cualquier residente del pueblo y sus alrededores. La noticia generó entusiasmo entre los rancheros locales, especialmente entre aquellos que tenían caballos de buena raza y entrenamiento profesional. Marcos Villanueva fue uno de los primeros en inscribirse. Tenía 3 caballos de competición, animales criados y entrenados específicamente para este tipo de eventos, y veía la feria como una oportunidad perfecta para demostrar su superioridad. También veía una oportunidad de humillar públicamente a Roberto Mendoza. Durante una reunión en la cantina del pueblo, Marcos lanzó un desafío que todos escucharon. Apuesto lo que quieran a que el viejo Mendoza no se atreve a traer a su caballo demonio a la feria, y si lo hace, será el hazmerreír de todo el pueblo cuando ese animal enloquezca frente a la multitud. Las palabras de Marcos llegaron a oídos de Roberto a través de don Aurelio, quien las repitió con evidente disgusto. El veterano escuchó en silencio, su rostro impenetrable como siempre. Cuando el tendero terminó de hablar, Roberto simplemente asintió y dijo algo que dejó a don Aurelio sin palabras. «Inscríbame en la competencia de doma, por favor». El tendero parpadeó varias veces antes de poder responder. «¿Está seguro, Mendoza? Marcos no va a jugar limpio, hará todo lo posible por sabotearlo». Roberto sonrió levemente, una expresión rara en su rostro, habitualmente serio. «Lo sé, pero Tornado merece la oportunidad de demostrar quién es realmente. Y yo también». La noticia de la inscripción de Roberto se extendió como pólvora. El pueblo entero comenzó a tomar partido, algunos apoyando al veterano y otros burlándose de su osadía. Las apuestas comenzaron a circular, con la mayoría apostando en contra de Roberto y su caballo salvaje. Marcos, al enterarse, no pudo ocultar su satisfacción. Esto era exactamente lo que quería, una oportunidad pública de destruir la reputación que Roberto había construido durante los últimos meses. Pero Roberto no prestaba atención a los rumores ni a las apuestas. Se concentraba únicamente en preparar a Tornado para la competencia. Cada día practicaban las rutinas de doma, los movimientos precisos y elegantes que serían evaluados por los jueces. El caballo respondía con una gracia natural que sorprendía incluso a su dueño.
como si toda su vida hubiera estado esperando este momento para brillar. Sus movimientos eran fluidos y poderosos, su porte orgulloso y majestuoso. Las cicatrices de su pasado seguían visibles, pero ahora contaban una historia diferente, una historia de supervivencia y redención. La noche antes de la feria, Roberto se sentó junto a Tornado en el establo, como había hecho tantas veces durante los últimos 4 meses. «Mañana será un día importante, muchacho», le dijo en voz baja mientras acariciaba su crin negra. «No importa lo que pase, quiero que sepas que ya has ganado. Me has demostrado a mí y al mundo entero que todos merecemos una segunda oportunidad». Tornado resopló suavemente y apoyó su cabeza contra el hombro de Roberto, como si entendiera cada palabra. El día de la feria amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía bendecir la ocasión. Desde temprano, las calles de San Miguel se llenaron de vida. Familias enteras caminaban hacia el campo de exhibición, cargando canastas con comida y mantas para sentarse. Los vendedores ambulantes habían instalado sus puestos a lo largo del camino principal, ofreciendo dulces, bebidas frescas y recuerdos de la festividad. El ambiente era de celebración, pero debajo de la alegría superficial corría una corriente de anticipación. Todos sabían que ese día sería especial, y no solo por las competencias ecuestres. Roberto se levantó antes del amanecer, como era su costumbre. Pasó más de 1 hora cepillando a Tornado hasta que su pelaje negro brillaba como un espejo bajo la luz tenue del establo. Le trenzó la crin con cuidado, un detalle que había aprendido de su padre décadas atrás, y revisó cada centímetro de la silla de montar para asegurarse de que todo estuviera en perfecto estado. Cuando terminó, se quedó mirando al caballo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Estamos listos, muchacho», dijo finalmente. «Pase lo que pase hoy, vamos a dar lo mejor de nosotros». El camino hacia el campo de exhibición fue una procesión silenciosa. Roberto montaba a Tornado con la espalda erguida y la mirada al frente, ignorando los murmullos y las miradas que lo seguían. Algunos vecinos lo saludaban con respeto, deseándole suerte. Otros lo observaban con escepticismo, esperando ver el desastre que Marcos había prometido. Cuando llegaron al campo, el veterano encontró un lugar apartado donde Tornado pudiera descansar antes de la competencia, lejos del bullicio y las distracciones que podrían ponerlo nervioso. La competencia de doma estaba programada para el mediodía, después de las carreras de velocidad y las exhibiciones de salto. Roberto observó desde lejos mientras los otros participantes mostraban sus habilidades. Había caballos impresionantes, animales de pura sangre con años de entrenamiento profesional. Los jinetes eran expertos, muchos de ellos con trofeos de competencias anteriores. Marcos Villanueva fue uno de los primeros en actuar, montando un alazán dorado que se movía con precisión mecánica. Su rutina fue técnicamente perfecta, cada movimiento ejecutado con exactitud milimétrica. Cuando terminó, la multitud aplaudió con entusiasmo y Marcos saludó con arrogancia, lanzando una mirada desafiante hacia donde estaba Roberto. Finalmente llegó el turno del veterano. Cuando el anunciador pronunció su nombre, un murmullo recorrió la multitud. Muchos recordaban la subasta de 4 meses atrás, los abucheos, las burlas, la certeza de que aquel caballo salvaje era un caso perdido. Ahora estaban a punto de ver si el viejo soldado había logrado lo imposible o si todo había sido una ilusión temporal destinada a terminar en desastre. Roberto respiró profundamente y guió a Tornado hacia el centro del campo de exhibición. El silencio que cayó sobre la multitud fue casi palpable. Todos contenían la respiración mientras el caballo negro entraba al área de competencia. Tornado caminaba con paso firme y elegante,
su cabeza alta y sus ojos alertas pero tranquilos. No había rastro del animal enloquecido que había aterrorizado la subasta. En su lugar había un semental majestuoso, cuyo porte irradiaba dignidad y confianza. Roberto, con su sombrero de fieltro marrón y su chaqueta de cuero gastada, parecía un anacronismo entre los jinetes más jóvenes con sus uniformes impecables. Pero había algo en su presencia que comandaba respeto, una autoridad silenciosa que provenía de años de experiencia y sabiduría. La rutina comenzó. Roberto guió a Tornado a través de los movimientos básicos de la doma clásica, cada transición suave y natural. El caballo respondía a las indicaciones más sutiles, casi imperceptibles, como si pudiera leer la mente de su jinete. Caminaban, trotaban, galopaban, cambiaban de dirección con una fluidez que parecía más una danza que una exhibición técnica. No había tensión en los movimientos de Tornado, solo una armonía perfecta entre caballo y jinete que hipnotizaba a quienes observaban. Pero fue en los movimientos avanzados donde Tornado realmente brilló. El passage, ese trote elevado y majestuoso que requiere años de entrenamiento, surgió de manera natural bajo las manos de Roberto. El piaffe, el trote en el lugar que es considerado uno de los movimientos más difíciles de la doma, fue ejecutado con una elegancia que arrancó suspiros de asombro entre la multitud. Cada movimiento era una declaración, una refutación silenciosa de todas las burlas y predicciones de fracaso. Marcos Villanueva observaba desde las gradas, con el rostro cada vez más pálido. Lo que estaba presenciando era imposible. Aquel caballo salvaje, el mismo que había aterrorizado a 3 dueños anteriores, se movía como si hubiera nacido para la doma clásica. Y el viejo veterano, ese hombre que él había despreciado públicamente, lo guiaba con una maestría que superaba con creces la técnica mecánica de su propia actuación. Por primera vez, Marcos sintió algo que rara vez experimentaba: miedo de ser superado. La rutina llegó a su clímax con una serie de piruetas perfectas, giros sobre las patas traseras que Tornado ejecutó con una precisión asombrosa. Cuando Roberto finalmente detuvo al caballo en el centro del campo y se quitó el sombrero para saludar a los jueces, el silencio se rompió en una explosión de aplausos. La ovación fue espontánea y genuina, nacida del asombro colectivo de quienes acababan de presenciar algo extraordinario. Incluso aquellos que habían apostado en contra de Roberto aplaudían, incapaces de negar lo que sus propios ojos habían visto. Roberto desmontó con la misma calma con la que había realizado toda la rutina. Acarició el cuello de Tornado y le susurró palabras de agradecimiento mientras la ovación continuaba resonando a su alrededor. El caballo, como si entendiera la magnitud de lo que acababan de lograr, resopló suavemente y sacudió la cabeza con orgullo. Juntos caminaron hacia el área de descanso, ignorando las miradas de asombro y los intentos de algunos espectadores por acercarse a felicitarlos. Roberto necesitaba un momento de tranquilidad con su compañero antes de enfrentar lo que vendría. Los jueces se reunieron para deliberar, mientras la multitud especulaba sobre los resultados. Había 3 competidores principales: Marcos Villanueva, con su rutina técnicamente perfecta, un ranchero de un pueblo vecino con un caballo de exhibición experimentado, y Roberto, con su caballo salvaje transformado. Las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que la técnica de Marcos era superior, que sus movimientos habían sido ejecutados con precisión milimétrica. Otros insistían en que la actuación de Roberto había tenido algo que ninguna técnica podía replicar: alma. Don Aurelio se abrió paso entre la multitud hasta llegar donde Roberto descansaba con Tornado. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa que parecía abarcar todo su ser. «Mendoza», dijo casi sin aliento,
Eso fue lo más hermoso que he visto en mi vida. No sé qué dirán los jueces, pero para mí ya ganó. Roberto asintió en agradecimiento, pero sus ojos permanecían fijos en Tornado. El resultado de la competencia importaba menos de lo que todos pensaban. Lo que realmente significaba algo era el viaje que habían recorrido juntos, la transformación que ambos habían experimentado en los últimos 4 meses. Mientras esperaban el veredicto, Marcos Villanueva se acercó al área donde Roberto descansaba. Su rostro estaba tenso, una máscara de arrogancia que apenas lograba ocultar la frustración que bullía debajo. «Felicidades, viejo», dijo con un tono que pretendía ser cordial pero destilaba veneno. No estuvo mal para un caballo de 6 pesos, aunque supongo que cualquier truco se ve impresionante cuando el público no sabe nada de caballos. Roberto lo miró sin alterarse. «Gracias, Villanueva. Tu actuación también fue impresionante, muy precisa». El comentario era neutral en su superficie, pero ambos sabían lo que implicaba: precisión sin pasión, técnica sin corazón. Marcos apretó los puños, pero no tuvo tiempo de responder. El anunciador había subido al estrado y pedía silencio para comunicar los resultados. La multitud se aquietó instantáneamente, todos los ojos fijos en el hombre que sostenía el sobre con los veredictos de los jueces. El aire parecía haberse solidificado mientras las palabras comenzaban a fluir del altavoz improvisado. En tercer lugar, anunció primero don Emiliano Herrera con su caballo Centinela. Un aplauso cortés acompañó al ranchero del pueblo vecino mientras subía a recibir su listón amarillo. En segundo lugar, continuó el anunciador, y Roberto pudo ver cómo Marcos se preparaba para subir al estrado, seguro de que el primer lugar le pertenecía. Don Marcos Villanueva, con su caballo dorado. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el ranchero, cuyo rostro pasó de la anticipación a la incredulidad en una fracción de segundo. Un murmullo recorrió la multitud mientras Marcos, con movimientos rígidos y mecánicos, subía a recibir el listón rojo del segundo lugar. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía a punto de romperse, y en primer lugar la voz del anunciador se elevó con entusiasmo, con una puntuación que nuestros jueces describen como extraordinaria: don Roberto Mendoza, con su caballo Tornado. La ovación que siguió fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando con una intensidad que sorprendió incluso a Roberto. El veterano permaneció inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Fue Tornado quien lo sacó de su estupor, empujándolo suavemente con el hocico como diciéndole que fuera a recibir lo que habían ganado juntos. Roberto caminó hacia el estrado con Tornado a su lado, negándose a separarse de su compañero ni siquiera para ese momento de triunfo. Cuando subió los escalones de madera y el alcalde Fernando Castillo le colocó el listón azul en la mano, el veterano sintió que algo se liberaba dentro de él. No era solo la victoria en una competencia local, era la validación de todo lo que había creído y defendido durante meses. Era la prueba de que la paciencia y el amor podían lograr lo que la fuerza y la dominación nunca conseguirían. Pero lo más significativo ocurrió cuando Roberto bajó del estrado. La gente que se había burlado de él en la subasta, aquellos que habían abucheado y predicho su fracaso, ahora se acercaban con expresiones avergonzadas y palabras de disculpa. «Mendoza, lo siento», dijo un hombre que Roberto reconoció como uno de los más vocales en sus burlas aquel día. «Estaba equivocado. Usted nos demostró a todos que no sabemos nada». Otro añadió con humildad genuina: «Por favor, perdónenos. Fuimos ciegos y crueles». Uno por uno, los vecinos de San Miguel se acercaron a Roberto para ofrecer sus disculpas. Había quienes bajaban la mirada, incapaces de sostener los ojos del veterano mientras pedían perdón. Otros extendían la mano,
esperando que Roberto la aceptara como símbolo de reconciliación. El veterano los escuchaba a todos con la misma paciencia que había mostrado con Tornado, aceptando cada disculpa con un asentimiento y unas palabras de comprensión. No guardaba rencor. Sabía mejor que nadie lo fácil que era juzgar mal a otros, lo difícil que era ver más allá de las apariencias. Tornado permanecía junto a él durante todo este proceso, su presencia silenciosa un recordatorio constante de lo que realmente importaba. El caballo que todos habían despreciado, el animal que habían condenado como inútil y peligroso, ahora lucía el listón azul del primer lugar trenzado en su crin negra. Su transformación era innegable, visible para cualquiera que tuviera ojos para ver, y en esa transformación el pueblo entero encontraba una lección que no olvidaría fácilmente. Marcos Villanueva observaba la escena desde las sombras del establo principal, su rostro contorsionado por una mezcla de humillación y rabia. El listón rojo del segundo lugar colgaba de su mano como un insulto físico, un recordatorio constante de su derrota. Durante años había sido el mejor jinete de la región, el hombre cuya opinión sobre caballos era considerada ley, y ahora un viejo veterano con un caballo de 6 pesos lo había superado frente a todo el pueblo. La vergüenza ardía en su pecho como un hierro candente. Cuando la multitud comenzó a dispersarse y Roberto finalmente se quedó a solas con Tornado en el área de descanso, Marcos se acercó. Esta vez no había testigos, no había público ante quien mantener las apariencias. Su voz era un siseo venenoso cuando habló. «Crees que has ganado algo, viejo, pero esto no termina aquí. Yo siempre consigo lo que quiero y voy a demostrarte que tu caballo salvaje sigue siendo exactamente eso, un animal peligroso que debería haber terminado en el matadero». Roberto lo miró con una calma que solo enfurecía más a Marcos. «Lo que pienses de Tornado ya no importa, Villanueva. Hoy todo el pueblo vio la verdad, y ninguna cantidad de odio o envidia va a cambiar eso. Te sugiero que aceptes tu derrota con dignidad y sigas adelante con tu vida». Las palabras eran medidas, sin agresión, pero con una firmeza que no dejaba espacio para réplica. Marcos apretó los dientes y dio media vuelta, alejándose sin responder. Pero Roberto sabía que aquello no había terminado. Hombres como Marcos no aceptaban la derrota fácilmente. Las semanas que siguieron a la feria trajeron cambios inesperados a la vida de Roberto. La noticia de su victoria se había extendido más allá de San Miguel, llegando a pueblos vecinos e incluso a la capital del estado. Un periodista de un diario regional vino a entrevistarlo, fascinado por la historia del veterano de guerra y el caballo salvaje que había transformado con paciencia y amor. El artículo resultante fue publicado con una fotografía de Roberto y Tornado, y de repente el viejo soldado se encontró siendo una pequeña celebridad local. Con la fama vinieron las ofertas. Rancheros de lugares distantes querían que Roberto entrenara sus caballos problemáticos. Algunos ofrecían sumas considerables por Tornado, seguros de que podrían ganar competencias con un animal tan excepcional. Uno incluso ofreció 10,000 pesos, una fortuna para alguien que vivía tan modestamente como Roberto. El veterano rechazó todas las ofertas sin dudarlo. Tornado no estaba en venta, explicaba pacientemente a cada interesado. No es una mercancía, es mi compañero. Lo que Roberto sí aceptó fueron las solicitudes de ayuda con otros caballos difíciles. Comenzó a recibir visitas de personas desesperadas, dueños de animales que habían sido catalogados como imposibles de entrenar o peligrosos. Llegaban con caballos nerviosos, agresivos, traumatizados, y Roberto los recibía a todos con la misma paciencia que había mostrado con Tornado. No todos los casos fueron exitosos, pero muchos de esos animales encontraron una segunda oportunidad gracias a los métodos gentiles del veterano.
Don Aurelio fue uno de los principales promotores de esta nueva actividad. Había visto de cerca la transformación de Tornado y creía firmemente en las habilidades de Roberto. Mendoza le dijo una tarde mientras compartían un café en la tienda: «Usted tiene un don. No sé cómo lo hace, pero logra ver en los animales lo que nadie más puede ver. Debería cobrar por sus servicios, se lo merece». Roberto sonrió levemente y negó con la cabeza. «No hago esto por dinero, don Aurelio, lo hago porque es lo correcto. Cada animal que puedo ayudar es una vida salvada. Eso es suficiente pago para mí». Pero la vida tenía otros planes para Roberto. Una mañana de otoño, mientras alimentaba a Tornado en el establo, sintió un dolor agudo en el pecho que lo obligó a sentarse. La respiración se le dificultó y el mundo pareció tambalearse a su alrededor. Tornado, percibiendo inmediatamente que algo andaba mal, se acercó y empujó suavemente a Roberto con el hocico, como intentando despertarlo de lo que parecía ser un mal sueño. El veterano logró levantarse después de unos minutos, pero supo que algo había cambiado dentro de él. La visita al médico del pueblo confirmó sus temores. Su corazón, debilitado por años de estrés y una vida dura, estaba fallando. El doctor le explicó que necesitaba descanso, medicamentos y evitar cualquier esfuerzo físico excesivo. La noticia cayó sobre Roberto como una sentencia. ¿Cómo podía descansar cuando había animales que dependían de él? ¿Cómo podía abandonar a Tornado después de todo lo que habían construido juntos? Esa noche, Roberto se sentó en el establo junto a su caballo, como había hecho tantas veces antes. El peso de la mortalidad, que siempre había aceptado como parte inevitable de la vida, ahora se sentía más real y más cercano. Tornado parecía percibir la tristeza de su dueño. Se acercó lentamente y apoyó su cabeza en el hombro de Roberto, ofreciendo el mismo consuelo silencioso que el veterano le había dado durante los momentos más difíciles de su recuperación. «No sé cuánto tiempo me queda, muchacho», susurró Roberto acariciando la crin negra de Tornado, «pero mientras esté aquí, voy a asegurarme de que nunca vuelvas a estar solo. Te encontraré un buen hogar, alguien que te cuide como mereces». El caballo resopló suavemente, como si entendiera las palabras pero se negara a aceptarlas. En la oscuridad del establo, hombre y animal permanecieron juntos, compartiendo un silencio que contenía más significado que cualquier palabra jamás pronunciada. Los meses siguientes fueron una batalla constante entre la voluntad de Roberto y las limitaciones de su cuerpo. Seguía levantándose cada mañana para cuidar a Tornado, aunque ahora los movimientos que antes realizaba sin esfuerzo le costaban respiraciones entrecortadas y pausas frecuentes. El veterano se negaba a rendirse, a permitir que la enfermedad dictara los términos de sus últimos días. Cada momento con Tornado era un regalo que no estaba dispuesto a desperdiciar. La noticia de la enfermedad de Roberto se extendió por San Miguel con la misma velocidad con la que se había esparcido la historia de su victoria en la feria. Los vecinos que antes lo habían despreciado, ahora se turnaban para ayudarlo con las tareas más pesadas de la parcela. Don Aurelio organizó un sistema de visitas diarias para asegurarse de que Roberto nunca estuviera solo demasiado tiempo. Incluso algunas personas que nunca habían cruzado palabra con el veterano aparecían en su puerta con comida casera y ofertas de ayuda. El pueblo, que una vez lo había abucheado, ahora lo arropaba con un cariño tardío, pero genuino. Tornado también parecía consciente de la fragilidad de su dueño. El caballo, que antes corría libremente por el campo, ahora caminaba siempre cerca de Roberto, como si temiera perderlo de vista. Cuando el veterano necesitaba descansar, Tornado se quedaba inmóvil a su lado, su presencia silenciosa, una fuente constante de consuelo. A veces, cuando Roberto se sentaba en el viejo taburete del establo para recuperar el aliento, Tornado apoyaba su cabeza en su regazo
y permanecía así durante largos minutos, respirando suavemente contra las manos arrugadas que lo acariciaban. Una tarde de primavera, cuando los árboles comenzaban a florecer y el aire olía a tierra húmeda y posibilidades, Roberto recibió una visita inesperada. Era Marcos Villanueva, pero el hombre que se presentó en su puerta era muy diferente del ranchero arrogante que había conocido. Marcos había envejecido visiblemente en los meses transcurridos desde la feria. Sus hombros estaban caídos y su mirada había perdido la dureza que antes la caracterizaba. En sus manos llevaba un sobre grueso que extendió hacia Roberto sin decir palabra. El veterano abrió el sobre con curiosidad y encontró una cantidad considerable de dinero junto con una carta escrita a mano. La letra era irregular, como si quien escribía hubiera luchado con cada palabra. Mendoza, comenzaba la carta. He pasado meses pensando en lo que voy a escribir. Usted me enseñó algo que mi orgullo no me permitía ver. Traté a mis caballos como herramientas, como objetos que existían solo para darme gloria. Y cuando vi cómo usted transformó a Tornado con nada más que paciencia y amor, sentí vergüenza, una vergüenza que no supe manejar y que convertí en odio hacia usted. La carta continuaba durante varias páginas, detallando cómo Marcos había pasado noches sin dormir después de la feria, atormentado por la imagen de Roberto y Tornado moviéndose en perfecta armonía. Había comenzado a observar a sus propios caballos de manera diferente, notando por primera vez el miedo en sus ojos, la tensión en sus cuerpos cuando él se acercaba. La revelación lo había destrozado. El dinero en el sobre, explicaba, era para ayudar con los gastos médicos de Roberto y para asegurar el futuro de Tornado. No era una compra ni una oferta. Era una ofrenda de paz de un hombre que finalmente había aprendido humildad. Roberto terminó de leer la carta y levantó la vista hacia Marcos, quien permanecía de pie en el umbral con la mirada fija en el suelo. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Finalmente, el veterano se puso de pie con esfuerzo y extendió la mano. Marcos la tomó, y en ese apretón de manos se selló algo más que una reconciliación. Era el reconocimiento de que todos, incluso los más obstinados, podían cambiar. Los días se convirtieron en semanas, y Roberto sentía cómo sus fuerzas se desvanecían gradualmente. Pero había una paz en él que no había conocido en décadas. Había cumplido su propósito. Había salvado a un caballo que el mundo había abandonado y en el proceso se había salvado a sí mismo. Las pesadillas de la guerra que lo habían perseguido durante 30 años habían desaparecido, reemplazadas por sueños tranquilos de campos verdes y caballos corriendo libres. Una mañana de verano, Roberto se despertó con una claridad extraña. Sabía, con la certeza de quien ha vivido lo suficiente para reconocer las señales, que este sería uno de sus últimos días. Se vistió con cuidado, poniéndose su mejor camisa y el sombrero de fieltro marrón que lo había acompañado durante tantos años. Caminó lentamente hacia el establo donde Tornado lo esperaba, como siempre, con los ojos fijos en la puerta. El veterano pasó toda la mañana con su caballo. Le cepilló el pelaje hasta que brilló como el primer día de la feria. Le trenzó la crin con el mismo cuidado de siempre. Le habló de todas las cosas que nunca había podido decirle a nadie más, de sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Tornado escuchaba en silencio, su cabeza inclinada hacia Roberto como si cada palabra fuera un tesoro que debía preservar. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Roberto se sentó en el taburete del establo y cerró los ojos. Tornado se acercó y apoyó su cabeza en el hombro del veterano, sintiendo cómo la respiración de su amigo se volvía más lenta, más suave, hasta que finalmente se detuvo. El caballo permaneció inmóvil durante horas,
negándose a apartarse del cuerpo del único humano que había creído en él cuando nadie más lo hizo. La noticia de la muerte de Roberto Mendoza se extendió por San Miguel como una ola de tristeza silenciosa. Don Aurelio fue quien lo encontró aquella tarde, sentado pacíficamente en el establo con Tornado velando su cuerpo. El tendero tuvo que contenerse para no llorar mientras llamaba a los demás vecinos. El hombre que el pueblo había despreciado, el veterano que había comprado un caballo salvaje por 6 pesos y había demostrado que todos estaban equivocados, se había ido para siempre. El funeral se organizó para 3 días después, y lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Gente de todo el pueblo y de comunidades vecinas llegó para presentar sus respetos. Había rancheros que habían viajado horas para estar presentes, personas que nunca habían conocido a Roberto, pero que habían escuchado su historia y querían honrar su memoria. El pequeño cementerio de San Miguel nunca había visto una congregación tan numerosa, pero lo más sorprendente fue lo que sucedió con Tornado. Marcos Villanueva, cumpliendo una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo, había tomado la responsabilidad de cuidar al caballo después de la muerte de Roberto. Cuando llegó el día del funeral, Marcos tomó una decisión que cambiaría la percepción que todos tenían de él. Ensilló a Tornado y lo llevó personalmente hasta el cementerio. El caballo, como si entendiera la solemnidad del momento, caminaba con paso lento y digno, su cabeza ligeramente inclinada en lo que parecía ser una expresión de duelo. Cuando la procesión llegó al cementerio y el ataúd de Roberto fue colocado junto a la tumba abierta, Tornado comenzó a comportarse de manera extraña. Se acercó al féretro y empezó a golpearlo suavemente con el hocico, emitiendo relinchos bajos que sonaban como lamentos. La multitud observaba en silencio, conmovida por la escena. Algunos lloraban abiertamente, incapaces de contener la emoción ante aquella demostración de amor entre un animal y su dueño fallecido. Fue entonces cuando comenzaron las súplicas de perdón. Uno por uno, los vecinos que habían abucheado a Roberto en la subasta 4 meses atrás se acercaron al ataúd. Se arrodillaban frente al féretro y pedían perdón en voz alta, confesando su vergüenza por haberlo juzgado tan cruelmente. «Perdóneme, don Roberto», decía uno con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Fui un tonto por no ver lo que usted veía». Otro añadía con voz quebrada: «Usted nos enseñó lo que significa la verdadera compasión, y nosotros lo tratamos como basura. Por favor, perdónenos». Las disculpas continuaron durante casi 1 hora. Cada persona que había participado en las burlas de aquel día sentía la necesidad de confesar su error, de pedir absolución a un hombre que ya no podía escucharlos. Tornado permanecía junto al ataúd durante todo este tiempo, como un guardián silencioso que velaba por su amigo incluso en la muerte. Cuando finalmente el último de los arrepentidos terminó de hablar, el caballo levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un relincho largo y profundo que resonó en todo el cementerio. El alcalde Fernando Castillo tomó la palabra para pronunciar el elogio fúnebre. Habló de Roberto como un héroe silencioso, un hombre que había servido a su país en la guerra y que había seguido sirviendo a su comunidad de maneras que nadie había apreciado hasta que fue demasiado tarde. Habló de Tornado como un símbolo de redención, la prueba viviente de que ninguna criatura está más allá de la salvación si alguien está dispuesto a creer en ella. Habló del legado que Roberto dejaba, no en dinero ni propiedades, sino en las lecciones que había enseñado a todo un pueblo. Después del funeral, Marcos Villanueva cumplió otra promesa. Convirtió parte de su rancho en un santuario para caballos maltratados y abandonados, nombrándolo Refugio Tornado en honor al caballo que había cambiado tantas vidas. Tornado vivió sus últimos años en ese santuario,
rodeado de otros caballos que, como él, habían encontrado una segunda oportunidad. Marcos lo cuidó personalmente, aplicando los métodos gentiles que había aprendido observando a Roberto, y encontró en esa labor una paz que su riqueza nunca le había proporcionado. El pueblo de San Miguel nunca olvidó la historia del veterano y el caballo salvaje. Se convirtió en una leyenda local, contada de generación en generación como ejemplo de compasión, paciencia y redención. Los niños crecían escuchando sobre don Roberto, el hombre que había visto belleza donde otros solo veían peligro. Aprendían que el valor de un ser no se mide en pesos ni en apariencias, sino en el corazón que late dentro. Años después, cuando Tornado finalmente se reunió con Roberto en ese lugar donde las almas nobles encuentran descanso, el pueblo entero guardó luto. El caballo fue enterrado junto a su dueño, sus tumbas marcadas con una simple lápida que decía: «Aquí descansan Roberto Mendoza y Tornado». Juntos encontraron lo que el mundo les negó: fe, amor y una segunda oportunidad. Y así, la historia que comenzó con abucheos y burlas terminó con lágrimas de arrepentimiento y súplicas de perdón. El veterano que había pagado 6 pesos por un caballo que nadie quería, dejó un legado que no tenía precio. Demostró que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en actos de bondad, que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en comprender, y que a veces los seres más rotos son los que tienen más amor para dar, si tan solo alguien se toma el tiempo de verlo. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas, y si te gustan estas historias conmovedoras de animales y personas que encuentran redención juntos.